Saqueadores del arte perdido. Cerca de la ciudad de Xi'an, en el noreste de China, se encuentra un enorme y antiguo mausoleo, el cementerio de la poderosa dinastía Tang. La dinastía Tang debe haber sido uno de los imperios más poderosos del mundo. La dinastía Tang duró más de 300 años. Y cuando los chinos miran hacia el pasado, pueden ver que este periodo fue una de las dinastías más poderosas de su historia. Fue aquí, en 1960, donde un equipo de arqueólogos chinos hizo un descubrimiento extraordinario. En cuanto descubren una tumba u otros restos que puedan corroborar los textos, los arqueólogos, epigrafistas e investigadores en China se emocionan increíblemente. Abrieron una de las tumbas más pequeñas. Pertenecía a una joven princesa que había vivido hacía más de 1200 años. Lo que encontraron adentro los asombró. Es una de las tumbas más grandes de la dinastía Tang descubiertas hasta ahora. Son descubrimientos arqueológicos muy importantes, vitales para nuestra comprensión de la vida y la vida después de la dinastía Tang. Era un tesoro, pero no de plata ni de oro. El tesoro estaba en las paredes. La primera sección de las pinturas murales representa al guardián oficial que resguarda la tumba. La segunda parte de la tumba es sobre su vida personal. Y la última sección de la pintura mural es donde se encontró el ataúd. Tiene una creación de una vida después de la muerte al darle los espacios que serían apropiados para ella. Un hallazgo increíble. En esas cámaras de la muerte encontraron vida. Saqueadores de tumbas. El ejército de terracota, una de las maravillas de la antigua China. Miles de guerreros, fuerzas, acróbatas y músicos, todos enterrados en la tumba para acompañar al primer emperador de China a la otra vida. Fue descubierto por accidente en 1974. Desde entonces, el ejército de terracota se ha convertido en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y uno de los destinos turísticos más populares de la China moderna. Pero a solo 100 kilómetros de distancia se encuentra otro cementerio del pasado imperial de China. Y otra maravilla. Los murales descubiertos en las tumbas del mausoleo de Qianling ofrecen una visión sin precedentes de la vida durante la dinastía Tang. Una edad de oro en la historia china cuando gobernó un imperio más grande que el de Roma. La gran dinastía comenzó en el año 618. El último emperador había sido asesinado. China estaba envuelta en la guerra civil, pero del caos surgió una nueva familia gobernante. Realmente comenzó con la familia tomando el poder de la decadente dinastía Sui. China había estado sufriendo casi 500 años de guerra civil. Poco después de que la dinastía Tang unificara a China nuevamente, esto se desarrolló rápido, económica y culturalmente. La familia gobernante de la dinastía Tang, la familia Li, era una familia aristocrática de habla turca de las regiones del noroeste de China. La nueva dinastía gobernaría China durante casi 3 siglos. Fue una era de progreso y estabilidad. El arte y la literatura florecieron, al igual que la ciencia y la tecnología, y la capital de Tangxiang se convirtió en la ciudad más grande del planeta.
Hoy en día, la metrópolis moderna de Xi'an está construida en este sitio. Quedan pocos restos de la capital Tang. Pero la gran pagoda del ganso salvaje en el sur de la ciudad es una que data de mediados del siglo VII y ofrece un indicio de la grandeza perdida de Xi'an. La capital Tang original habría sido completamente arrasada al final de la dinastía. Usted pasea por las murallas de la ciudad hoy en día y todavía puede darse cuenta de una idea de esta increíble ciudad. La capital Tang tenía docenas de templos enormes y bien patrocinados. Algunas de las torres y pagodas que se estaban construyendo habrían sido de hasta 60 o 70 metros de altura. Un lugar increíble en el horizonte. Siendo Xi'an la capital de todo el planeta, recibió muchos comerciantes y personas religiosas, e incluso visitantes de todo el mundo. Su nombre significa la paz perpetua, pero Xi'an era el centro de un vasto imperio. La influencia de los Tang se extendió hasta el moderno Vietnam y Corea en el este, y hasta Afganistán en el oeste. En el cenit del imperio, más de 50 millones de personas vivían bajo el gobierno Tang. Los emperadores comandaban ejércitos de 500.000 soldados profesionales. Pero el dominio Tang en Asia Central no estuvo libre de desafíos. Las rebeliones e incursiones eran una amenaza constante. Y al oeste se encontraba un enemigo aún mayor, el poderoso imperio tibetano. Durante siglos, las dos potencias se disputaron el dominio. A veces resolvían sus diferencias a través de la diplomacia y los matrimonios mixtos, pero en otras ocasiones solo servía una solución militar. Habría ciclos de invasión y ocupación, contraataque y rebelión. El control de las rutas comerciales también fue ferozmente disputado, porque por poderosos que fueran los ejércitos Tang, el triunfo de la dinastía se basó en el flujo de bienes, en el movimiento de personas y en el intercambio de ideas. No hay que olvidar que la familia gobernante de la dinastía Tang, incluso dentro de su ADN y su historia cultural, tenía estos fuertes lazos con la gente nómada, y eso continuó en la forma en que se estructuró la propia dinastía Tang. Estas conexiones y los signos de estas conexiones se convirtieron en parte de la realeza de la dinastía Tang. Entonces, por ejemplo, recibir embajadores, recibir comerciantes de países extranjeros, se convirtió en una forma para que la dinastía Tang reflexionara sobre sí misma. La cultura, el comercio, las ideas, la tecnología, casi todos los aspectos de la vida en la China de la dinastía Tang estaban conectados con una economía cultural regional más amplia. La dinastía Tang adquirió todos sus nuevos materiales y artesanías. Por ejemplo, vidrio, oro y plata. Y también nuevas religiones, como el budismo, el surrealismo y el maniqueísmo. Gente, lujos, mercancías, todo tipo de cosas entraban y salían constantemente. Los Tang establecieron rutas marítimas a Persia, Egipto, Mesopotamia y más allá. Pero fue por tierra donde fluyeron los mayores tesoros a lo largo de una legendaria ruta comercial hacia el oeste, la Ruta de la Seda. El mausoleo de Qianling en el noreste de China es una ventana a otro tiempo. De las 19 tumbas del complejo, solo se han abierto las de la princesa Yongtai y otras 4. Pero en los murales que se encuentran dentro, el apogeo de la dinastía Tang en el siglo VII cobra vida con asombrosos detalles y colores. Sus escenas muestran una sociedad rica y diversa, donde las costumbres, bienes y modas de tierras extranjeras fueron acogidas, integradas, reinterpretadas y convertidas en algo único. Era un crisol imposible de imaginar sin la red de rutas comerciales que unía la China Tang con el mundo.
La ruta de la seda se extendía desde el oeste de la capital Tang Xian. Sus caravanas mercantes bordeaban las cadenas montañosas de Asia Central. Recorrieron los valles de Afganistán y cruzaron el desierto de Karakum. Y siguieron hasta el mar Caspio, el mar Negro, Europa y más allá. La ruta de la seda es un término acuñado por el geógrafo alemán von Richthofen a fines del siglo XIX para referirse a una extensa red de nodos utilizados para el comercio, esencialmente en el periodo medieval. En algún momento entre el siglo III y IV y hasta alrededor del periodo de la conquista mongola, siglos XIII y XIV, es decir, alrededor de 1000 años de historia medieval. La ruta de la seda fue la corriente principal para hacer prosperar financiera y culturalmente a la dinastía Tang. La ruta de la seda fue un camino para la comunicación, migración y comercio que se llevó a cabo en la historia. En una red compleja de ciudades oasis que esencialmente unió a China con las partes centrales y occidentales de Asia. Las personas que dominaron la ruta de la seda fueron los sogdianos. La China Tang, el estado Tang, invirtió enormemente en la infraestructura de la ruta de la seda, porque valoraban las importaciones y valoraban la importación, el negocio de exportación, pero el comercio real estaba dominado por los asiáticos centrales, en lugar de por los chinos Tang a lo largo de la ruta en sí.